Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 40. Jehová consuela a Sión. Vamos a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias te damos por este día que nos regalas. Y queremos en este momento, al abrir tu palabra, solicitar la presencia del Santo Espíritu para que nos ayude a entender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos aplicarlo a nuestras propias necesidades espirituales. Gracias, Señor, por tu bondad de concedernos esta bendición, pues la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 40 es el inicio de la tercera parte del libro de Isaías y la última, va hasta el capítulo 66. Considerada en muchos sentidos la parte más importante de la profecía de Isaías. En la primera parte, que son los capítulos 1 hasta el 35, constan mayormente de reproches contra las transgresiones y anuncios de castigos venideros. La segunda parte, que son los capítulos 36 al 39, relatan sucesos relacionados con la invasión de Sennacherib, la enfermedad y la curación de Ezequías y la visita de los embajadores babilonios. En los capítulos que siguen, el mensaje del profeta es muy diferente, tanto en su contenido como en su estilo. A partir del capítulo 40 nos habla de la restauración, es la sección donde se habla del Mesías y su obra. Esta sección nos habla de lo que el Señor quería para Israel al regresar de la cautividad de Babilonia. Por eso esta sección es la que se conoce a Isaías como el profeta evangélico. Esta sección usa el lenguaje más sublime que jamás se haya pronunciado un orador inspirado. Isaías expone el glorioso futuro de Israel como fiel siervo de Dios, su liberación de todo enemigo, la venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. Se hacen muchas predicciones sobre Mesías venidero, su carácter, su ministerio, su vida, su abnegación y servicio y su muerte. Entonces se habla de la tierra restaurada a la paz y la hermosura edénicas. Elena de Guay aconseja: estos capítulos finales del libro de Isaías debieran ser estudiados diligentemente, pues están llenos del Evangelio de Cristo. Nos revelan que Israel fue plenamente instruido en cuanto al Salvador venidero. Esto está en el manuscrito 151 del año 1899. El capítulo 40 es el comienzo de esta sección y es considerado como una recapitulación introductoria a toda la parte del libro de Isaías. Las principales ideas de este pasaje serán desarrolladas en los restantes capítulos. A los exiliados, el Señor envía un mensaje de fortaleza y consolación en donde ofrece perdón y restauración. Miremos los versículos 1 y 2, donde el mensaje es de consuelo y de buenas nuevas. Leamos: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Debido a las primeras palabras, consolad, y vuelve y repite, consolad a mi pueblo, es que este capítulo se ha llegado a llamar el libro de consolación. Los mensajes de reproche han cesado y ahora se da mensaje de consuelo y esperanza. Miremos algunos aspectos. Número 1. Estos mensajes al parecer son enviados al pueblo de Israel mientras estuvo cautivo por manos de Babilonia. Número 2. Después que Israel llegara a ser la tierra deseable, una tierra próspera bajo la bendición de Dios, prácticamente había desaparecido.
el pecado de Israel le trajo consecuencias nefastas. Y en tercer lugar, el Señor les envió un mensaje de consuelo, ya que el tiempo está cumplido. La profecía que habla de los 70 años de cautiverio han terminado. La hora de volver a Jerusalén había llegado. Elena de White comenta: el pacto de misericordia que Dios había hecho lo llevó a intervenir en favor de su pueblo Israel después de que éste fuese severamente castigado delante de sus enemigos. Israel había elegido seguir su propia sabiduría y justicia en lugar de la sabiduría y la justicia de Dios, y como resultado, la nación fue arruinada. Dios permitió que sufriera bajo un doble yugo para que pudiera ser humillado y se arrepintiera. Pero los judíos dispersos y cautivos no fueron dejados sin esperanza. Se les animó, pues mediante esa humillación serían inducidos a buscar al Señor. Dios le dio a Isaías un mensaje para este pueblo. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1166. Así que el pecado fue perdonado. Han sido castigados, han sido amonestados, pero también han sido perdonados. Este mensaje de consuelo nos llega a nosotros hoy. Cristo va a venir por su pueblo. La larga noche de pecado pronto terminará. El Señor ha perdonado nuestros pecados, entonces preparémonos para su encuentro. La segunda parte de este capítulo son los versículos 3 al 5, donde dice: preparen el camino de Dios en el desierto. Miremos los versículos 3 y 4. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El propósito divino era que cuando Judá regresara del cautiverio se esforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que le rodeaban para la venida del Mesías. Cuando Él venga, se establecerá su reino eterno. Aquí podemos tener una doble aplicación. Se refiere también a la predicación de Juan el Bautista, el precursor de la venida de Cristo. Juan predicaba en el desierto de Judea, anunciando la venida de Cristo. Antes de su nacimiento, se le dijo a sus padres lo que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 76. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Ante la llegada de un rey se preparaba el camino para que no tuviese ninguna dificultad y su viaje fuera lo más placentero. Juan preparó el camino, allanó el valle para que las personas pudiesen recibir al Señor, el Salvador del mundo. En este aspecto también representa al pueblo de Dios que proclama la verdad de la segunda venida de Cristo. Esta preparación es doble. En primer lugar, consiste en la transformación del carácter y en segundo lugar, en la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. Este pueblo prepara el mundo proclamando que Cristo vendrá otra vez para salvar a sus hijos y establecer su reino eterno. Leamos el versículo 5. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. El anuncio es que la gloria del Señor se revelará. Esto ocurrirá en la vida y el ministerio del Mesías, en el momento que venga a vivir con los seres humanos. Pero también, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Además dice que la tierra será maravillada ante el resplandor de su venida. La venida de Cristo es el acontecimiento más importante del universo. Sigamos estudiando este capítulo 40 de Isaías, los versículos 6 al 8, donde describe un mensaje para los seres humanos en esta época. Leamos. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo,
La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El profeta está perplejo y pregunta sobre qué mensaje sería apropiado para una nación que estaba sufriendo por el pecado. Así que compara la vida del hombre con la flor del campo, una figura usada por el salmista y también usada por Job. La flor crece, la flor florece, pero cuando llega el viento fuerte desaparece. La vida del hombre es corta, la vida del hombre es frágil, la vida del hombre es pasajera. Ahora, habla del viento de Jehová, que es el desagrado divino contra los consejos de los impíos. Si la vida de los hombres es pasajera, lo que hagan los hombres mucho más pasajero será. Dios desea transformarnos y darnos vida, pero si no resistimos, pereceremos como la flor del campo. Y entonces se enfatiza, el hombre no es inmortal, el hombre es mortal. Pero en contraste, la palabra de Dios permanece para siempre. Su amor, su deseo de salvarnos nunca conoce variación. Cuando el hombre se alimenta de la palabra de Dios, entonces nunca tendrá hambre. Y si bebe de la fuente inagotable, pues nunca tendrá sed. Leamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35, donde dice: Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Es importante que el hombre mortal entienda este mensaje, porque es la fuente de esperanza y salvación. Entonces, Isaías muestra una revelación de un Dios que viene con poder. Sigamos estudiando el capítulo 40, versículos 9 al 11. Miremos el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. El mensaje que Sión debería anunciar, el mensaje de la bondad y el perdón de Dios. Es un tiempo de peligro y oscuridad. Sión tiene un mensaje de esperanza y luz. Por otra parte, el gran error del profeso pueblo de Dios es que apartó su vida de su Señor y Creador y la fijó en sí mismo. Por eso se le invita ahora a ver al Dios vuestro. Es contemplar al Dios de amor y misericordia y lleno de justicia, lo que hará que este pueblo vuelva a recuperar su fe en el Señor. Está invitando a los perdidos a contemplar al único que les puede dar vida y salvación. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Dios viene con su brazo de misericordia para con sus hijos fieles, pero con juicio para los impíos. Nos habla de Jesús, el Mesías príncipe, que vendrá con gran poder y gloria. Leamos Mateo capítulo 24, el verso 30. Dice: La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Además de eso, dice que la tierra tiembla ante la presencia del gran Rey, pero cuando venga, vendrá como juez, ejecutando la sentencia. Apocalipsis 22:12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Será un momento de alegría para unos, pero será también de terror para otros. Pero los fieles hijos de Dios serán guiados por Dios, cuidados por Dios, permanecerán firmes porque el Señor les guía como el pastor guía a sus ovejas. Volvamos a Isaías capítulo 40, ahora el verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a la recién parida. Dios es el buen pastor y Él su vida ha dado por las ovejas, y lo que vienen a Él nunca les echa fuera, por el contrario, Él las protege y las guía al hogar eterno. Leamos lo que dice
Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. En los momentos difíciles de nuestra existencia, en medio de las tormentas que rodean el mundo, recordemos que Jesús es el buen pastor. En Él podemos confiar y encontrar seguridad. Ahora, el mensaje de seguridad y de protección es reforzado con el concepto que nada es más grande que Dios. Esta es la sección que va del versículo 12 hasta el 20. Leamos los versículos 12 y 13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién examinó al Espíritu de Jehová o le aconsejó y enseñó? El cuadro sublime de Isaías presenta aquí de la sabiduría, el poder, la eterna majestad de Dios no tiene paralelo en las Escrituras. Lo que destaca en este capítulo y otros que estudiaremos más adelante es que Dios es grande, porque Él es el creador. Él fue quien puso las cosas en su lugar. Él fue el que le dio colores a los árboles y a las plantas y a las flores con esos matices tan hermosos. Él fue quien puso las estrellas en el firmamento. Solo Dios puso el peso correcto en los mares y en los ríos. Solo Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Ese Dios poderoso, creador, sustentador, es quien es nuestro pastor. En Él hay verdadera victoria. Es tan grande Dios que si queremos compararlo con los sacrificios y la leña para quemar, esos sacrificios no serían suficientes para presentar una ofrenda como Él se la merece. Por eso las naciones que los hombres levantan con gran orgullo son nada para Él. Con un solo soplo puede hacerlas desaparecer. Leo el versículo 17 de este capítulo en la traducción del lenguaje actual. Para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Y lo más terrible es el atrevimiento de tratar de comparar a Dios con los dioses falsos. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios o a qué imagen le compondréis? Es más grande que lo que los hombres pueden imaginarse como para dibujarlo o hacerle escultura. Dios no puede ser comparado con una imagen. Dios es tan grande que excede la imaginación del hombre. Las imágenes son el resultado del pensamiento del hombre, hecho por las manos del hombre. No son objetos apropiados para adorarlos ni para rendirles culto. Todo ese esfuerzo debe invertirse es en adorar al verdadero Dios. Elena de White comenta: el Señor presenta su supremacía, pero Satanás bien sabe que el culto del Dios viviente eleva, ennoblece y ensalza una nación. Él sabe que el culto a los ídolos no eleva, sino que degrada las ideas de los hombres al asociarse con el culto que es vil y corrupto. Se empeña continuamente en apartar la mente del único Dios verdadero y viviente. Induce a los hombres a honrar y glorificar objetos que han hecho las manos humanas o en las criaturas inanimadas que ha creado Dios. Los egipcios y otras naciones paganas tenían muchos dioses extraños, criaturas de su propia imaginación caprichosa. Que los hombres adoren y sirvan al Señor Dios y solo a Él. Manuscrito 126 del año 1901. Toda cosa que se interponga en nuestra adoración a Dios es idolatría. Todas las cosas que nos desvíen de Dios es idolatría. Así que el examen personal que debemos hacernos es si realmente estamos adorando al Dios del cielo. Entonces el profeta pasa a describir el poder de Dios. Versículos 21 al 24. Leamos los versículos 21 y 22. Dice: ¿no sabéis, no habéis oído, no os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Lo primero que se destaca en este pasaje es que Isaías recurre a la intuición básica del hombre sin mencionar para nada el mandamiento divino ni la revelación.
Aún sin conocer la revelación, los hombres tienen un sentido común suficiente, si es que lo emplean, para darse cuenta de que los ídolos hechos por las manos del hombre no son objetos apropiados para el culto. Algunos citan este pasaje para afirmar que Isaías conocía que la tierra era redonda, pero lo que se destaca aquí es que Dios está en su trono. Dios todavía es el Rey del universo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino lo lleva como hojarasca. Nada puede compararse al poder de Dios. Desde su trono gobierna el universo. Dios está ante sus ojos. Él ejerce dominio. Este Dios que ve a los hombres levantando sus grandes naciones y desafíale con palabras. Ese Dios que nos ve desde el cielo, que parecemos unas pequeñas criaturas ante Él y con un solo movimiento es suficiente para que esas naciones poderosas desaparezcan. Dios es soberano. Dios protege. Dios gobierna. Dios hace justicia. Los llamados grandes hombres de la tierra son apenas mejor que la hierba que se seca o la flor que se marchita. Se desvanecen cuando el viento de Jehová sopla sobre ellos. Y termina el capítulo hablándonos de la grandeza de Dios, versículos 25 al 31. Veamos el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Lo primero, nada puede ser comparado o igualado a Dios porque Él es el creador de todo lo que existe. Además, el atributo característico de Dios no es tanto su gran sabiduría o poder como su perfecta santidad. He aquí el secreto de su sabiduría y su poder. La justicia es el cimiento de su trono. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Si los hombres únicamente levantaran su vista al cielo, tendrían el privilegio de contemplar una evidencia innegable del Creador y sustentador de todas las cosas. Dios está entronizado más allá de las estrellas. Él conoce todo, a cada estrella, a cada constelación. Entonces nos daremos cuenta de la insignificancia de nuestra sabiduría. Elena de White afirma: Dios invita a los hombres para que contemplen los cielos. Verlo en las maravillas de los cielos estrellados. No solo debemos contemplar los cielos, debemos considerar las obras de Dios. Él quiere que estudiemos las obras de lo infinito y que por ese estudio aprendamos a amarlo, reverenciarlo y obedecerlo. Los cielos y la tierra, con sus tesoros, deben enseñar lecciones del amor, el cuidado y el poder de Dios. Manuscritos 96 del año 1899. Sigamos con los versículos 27 y 28. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muchos de los habitantes de Judá sentían que Dios los había olvidado y que no los trataba con justicia, pero había muchas cosas que ellos mismos no comprendían. Sentado en su trono en los cielos, Dios lo ve todo, lo sabe todo y lo considera todo. Pesa cuidadosamente cada factor, tanto pasado como presente, tanto futuro. No hay nada que no tome en cuenta, ningún detalle que escape a su atención. Todo lo que hace es sabio, justo y recto y bueno. Además, Dios es eterno. El hombre más anciano y sabio de la tierra no puede compararse con la sabiduría divina, porque Él es eterno. Dios no es como el hombre que se cansa o se fatiga. Dios no duerme. Dios está por encima de nuestras limitaciones. Dios permanentemente está obrando en favor de sus hijos, sostiene el universo y Él no se cansa como nosotros los hombres. Por eso el que confía en Él puede encontrar fuerzas, vida, energía
para enfrentar los problemas diarios. En el tránsito de nuestra vida por este mundo, en medio de las pruebas, los hijos de Dios reciben fuerza del Dios de lo alto. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, dice el versículo 29. Dios fortalece la vida de sus hijos. Dios siempre está a su lado, guiándoles por sendas de justicia. Y termina el capítulo con una tremenda comparación, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En medio de las pruebas, cuando nos sentamos débiles, cuando nos sentimos que no vamos a poder resistir, cuando nos sentimos agotados y a veces sin ánimo para seguir adelante, pues confía en el Señor, porque Él te dará las fuerzas. El pueblo de Israel llevaba 70 años sufriendo una tremenda esclavitud en tierra ajena. Estaban agotados, pero Dios da fuerza al débil. Dios puede hacer de ti un cristiano fuerte. Y entonces tenemos la gran promesa que aparece en el versículo 31 de este capítulo 40 de Isaías. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que buscan a Jehová con sinceridad y humildad van a tener las grandes bendiciones del Señor. Los hijos de Dios tienen una doble promesa. Dice, tendrán nuevas fuerzas, es decir, encontrarán la fuerza del Señor para seguir adelante. Nada los detendrá, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, nada podrá hacerles desistir de su fidelidad al Señor. Y número 2 dice, como águilas. Un espectáculo especial es ver al águila que se remonta más y más sin aparente dificultad. Los hijos de Dios reciben la fuerza de lo alto para seguir siempre adelante y hacia arriba, siempre alcanzando nuevas alturas. Debemos cada día tener el privilegio de progresar continuamente en la gracia, tener más victorias y vivir de victoria en victoria por la gracia de Cristo. Apreciado amigo y hermano, los cristianos tenemos una gran promesa que nos da fuerza cada día para seguir adelante y que cuando Jesús venga estaremos en la tierra nueva donde el dolor y el cansancio terminará y podremos correr, saltar, volar, pero no nos vamos a cansar porque Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Estas promesas de Dios son para ti. En las luchas, en las pruebas, recuerda que el Señor es tu fortaleza y que pronto vendrá y entonces el mal terminará para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.